soltarás en la calma o la tormenta, no, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo, no, no, no me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. Soy misionero a tiempo completo. El Señor nos llamó junto con mi esposa se llama Stephanie, de Ecuador. Nos conocimos estudiando la palabra de Dios en el seminario y el Señor nos llamó a trabajar a tiempo completo como misioneros en Ebenecer, la Iglesia Bautista de Ebenecer de Villavicencio, con el pastor Leo Rosso. Muchos han podido ir algún momento allá y realmente serán siempre bienvenidos. Nuestro llamado es a plantación de iglesias. Entonces estamos trabajando en plantando Ebenecer con varios proyectos en la playita. ¿Alguien ha ido quizá a la playita alguna vez? ¿Sí? El proyecto, queremos hacer una guardería. Entonces les pedimos que puedan orar por nosotros. Para eso necesitamos seguir trabajando con la iglesia local. Y bueno, para mí realmente es una bendición. Estoy muy nervioso. En algún momento yo estuve de acampante. Mi primer campamento fue en el 2005, a los 7 años. Entonces nunca me imaginé poder tener el privilegio de compartir la palabra en un campamento y realmente es una enorme bendición poder hacerlo. Y precisamente cuando el pastor Jairo me invita a ser parte y a organizar este campamento, pensamos en el tema. ¿Qué problemática o qué vemos hoy en día en los jóvenes de la iglesia hoy en día? Y estoy seguro que aquí la mayoría servimos en algún ministerio, o quizá es tu primer campamento, o quizá viniste obligado, pero si estás aquí, tenlo por seguro que Dios te trajo aquí. Porque creemos en un Dios soberano que hace bien sus planes, y el desafío que queremos dejarte es que no salgas como entraste, no porque seas quemado, sino que el Espíritu Santo, la palabra de Dios, haya obrado en tu mente, en tu corazón, y se haya desafiado a servir al Señor. Y como decíamos, vamos a estar estudiando el tema de hoy, un siervo inquebrantable, ¿sí? Basado en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 10. Y una vez alguien me comentó una historia que impactó mi vida y quisiera compartirla con ustedes, pero lo vamos a hacer en 2 partes, ¿sí? Entonces, si te gusta leer o te gustan las películas, te animo que en tu mente puedas ir imaginando lo que puedo ir narrando. Pero imagina que hay un padre con sus 2 hijos, un hijo de 11 años y este padre tiene otra hija de 7 años. Y este padre tiene un amor, una pasión profundo por la natación, por ende instruye a sus hijos hacia este deporte, hacia enseñarles a nadar. Entonces él decidió un día salir a la playa con sus 2 hijos y él, confiado de que su hijo, en la experiencia que tenía o en el pequeño conocimiento sobre la natación, ya podía defenderse sobre el mar, ya lo habían hecho muchas veces. Entonces entran los 3 al mar, él confiado, permite que su hijo pueda disfrutar del agua, pero enfoca toda su atención en su hija, la pequeña que está aprendiendo a nadar. Se pone sus flotadores y empieza a darle las lecciones básicas de nada: patalear, mover los brazos, flotar. Cuando de repente se da cuenta que su hijo no está. Y si tú has ido a la playa alguna vez, sabes que el mar tiene algo característico. ¿Qué hace? La corriente poco a poco, ¿qué va haciendo? Entonces tú estás aquí mirando tus pertenencias, ¿verdad? Disfrutas y terminas tú aquí y tus pertenencias allá. ¿Por qué? Porque el agua poco a poco te está llevando, ¿sí? Entonces se da cuenta este señor que su hijo no está, y empieza a preocuparse, empieza a angustiarse. Ahora, tomando esta ilustración y ya que tengo su atención, el pasaje que hoy vamos a estudiar precisamente nos va a llevar a algo similar. Que en el mundo en el que tú y yo vivimos existe algo que se llaman las corrientes, que poco a poco este mundo te va a ir arrastrando, ¿sí? Poco a poco las corrientes de este mundo te van a ir alejando de Dios, de poner tu mirada en Dios, ¿sí? Pero la diferencia es que Dios en todo momento nos está mirando. Dios nunca quita sus ojos sobre ti,
¿sí? Pero nosotros voluntariamente decidimos dejarnos guiar muchas veces por las corrientes. Y el hermano Eliezer esta mañana nos enseñaba sobre el fundamento del Evangelio de Cristo, que es sólido, ¿sí? Y nos animaba a no avergonzarnos de ese Evangelio que creemos, que predicamos, ¿sí? Y que podamos vivir de acuerdo a la vida y el propósito con el que Dios nos ha dicho en su palabra que debemos vivir, un fundamento inquebrantable, ¿verdad? Pero al tener claro el fundamento del Evangelio, ¿sí? La palabra de Dios, eso nos lleva a mirarnos a nosotros mismos y pensar, ¿qué clase de siervo soy? ¿Qué clase de creyente soy? ¿Sí? Aquí la mayoría, estoy seguro que están sirviendo en algún ministerio. ¿Sí? Tenemos chicos que sirven en la música, quizá eres el líder de jóvenes, de adolescentes, de niños, eres maestro o maestra de escuela dominical, quizá eres pastor. Aquí la mayoría están sirviendo en su iglesia, o quizá es tu primera vez en un sitio como estos, ¿sí? Pero como hijos de Dios, como siervos del Señor, tenemos que entender que tú y yo somos diferentes a este mundo. Y Jesús lo dijo, Mateo 5, en el Sermón del Monte. Jesús da un ejemplo y dice que el creyente, el que ha nacido de nuevo, tiene que ser sal y ¿qué? Luz. Y si tú estudias bien el pasaje, Cristo no te invita a ser sal y ser luz. Te dice, ya lo eres. Si has creído en Cristo, ya lo eres. Entonces, cuando habla de la sal, Jesús se refiere al carácter que el creyente debe tener. ¿Sí? ¿Para qué era la sal? Para purificar, para preservar, ¿sí? Para limpiar. Ese mismo carácter debe tener el Hijo de Dios, el creyente. Vivir en santidad, en pureza, obedeciendo al Señor. Y cuando Cristo habla de la luz, se refiere al testimonio que tú eres en el mundo. Y en Mateo 5, Cristo ilustra esto cuando dice que un monte alto está arriba para que todos ¿qué? Lo vean. O que tú tomas una lámpara, o en nuestro contexto una velita, no la prendes para esconderla, ¿verdad? ¿Dónde la pones? En un lugar arriba para que brille. Así mismo debe ser nuestro testimonio como hijos de Dios. Estamos en un lugar donde todos nos están viendo y muestras a Cristo. Y esto, jóvenes, amigos, nos lleva a evaluar y pensar, ¿qué clase de siervo soy? ¿Qué clase de creyente soy hoy? ¿Cómo así, Cristian? ¿A qué te refieres? Bueno, la realidad es que hoy nos estamos avergonzando del Evangelio. No, Cristian, no. Sí. ¿Cómo nos avergonzamos? No porque no prediquemos o callemos, aunque muchas veces sí, sino que poco a poco nos estamos dejando llevar por la corriente de este mundo. Abrimos puertas a nuestra vida para que entre cosas de este mundo que nos quiten la mirada, el enfoque en Cristo, ¿sí? Con argumentos, filosofías, adicciones, pecado, actos que el mundo te dice, tranquilo, experimenta, tranquilo, no pasa nada, ¿sí? Y eso provoca muchas veces que nos volvamos insensibles al Señor, insensibles al tiempo con Dios, insensibles al pecado, donde poco a poco, cuando dejamos de orar, de tener el tiempo con el Señor, la corriente de este mundo nos va alejando del Señor, ¿sí? Y precisamente el pasaje que vamos a estar hablando nos habla de que Pablo habla a Timoteo, un joven siervo, un joven pastor, ¿sí? Y le anima, le habla, le explica que el evangelio que es predicado es una gran bendición, es una gran oportunidad de salvación, pero este evangelio trae muchas consecuencias. Pero, al final de cuentas, es para la gloria de Dios. Y precisamente Pablo, vamos a estar estudiando qué es esto. Y Pablo lo llama un sufrimiento, pero que vale la pena. Vamos a orar esta noche. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias porque eres bueno, que sigues siendo fiel, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra infidelidad, tú permaneces firme, Señor, y nuestra esperanza está firme en ti, por la obra que hizo nuestro Señor en la cruz. Y te pido, Señor, que seas tú hablando a nuestra mente, en nuestro corazón, que quites toda distracción, cualquier obstáculo que haya en nuestra mente y corazón para escuchar tu palabra, Señor.
Yo bendigo la vida de mis hermanos y de tu siervo quien habla, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer 2 Timoteo 2:10, va a ser nuestro versículo base. Dice: por tanto, todo lo que por amor a quienes, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Aunque vamos a enfocarnos, este va a ser nuestro versículo de esta noche, el lema. Tenemos que entender el contexto, tenemos que entender por qué Pablo llega a este argumento. Y si miras el capítulo 2, te vas a dar cuenta que Pablo instruye a Timoteo, un joven siervo, y le transmite el evangelio. Que el evangelio que conoce, ese mismo evangelio él tiene que enseñarlo a otros. Y esos otros que él está enseñando, tienen que enseñarlo ¿a quién? A otros, ¿verdad? Que ese evangelio se siga llevando, ¿sí? Que el evangelio es para los que reciben la palabra de Dios, es decir, todos los que oyen este evangelio, ¿sí? Estos que escuchan tienen que ser instruidos, lo que hoy en día podemos decir discipulados, preparados, ¿sí? Para que ellos puedan hacerlos con otros a la vez. Es decir, el evangelio es el mensaje que muchos hemos escuchado para salvación, pero que muchos aún no han escuchado porque callamos, ¿sí? Y Pablo en el capítulo 2 le dice a Timoteo de cómo es un hombre fiel, un hombre que entiende este evangelio, y le da 3 ejemplos. El primero, un soldado, ¿sí? Que un soldado está dispuesto a padecer, un soldado está dispuesto a sufrir muchas veces con un solo objetivo: agradar a su líder, agradar a su capitán, ¿sí? También le da un ejemplo de un atleta, ¿sí? Que el atleta juega legalmente las reglas que le ponen, ¿sí? Se prepara, tiene un entrenamiento para llegar a un objetivo. ¿Cuál es? El premio, ¿sí? Y también da el ejemplo de un labrador. ¿Qué hace un labrador? Trabaja duro constantemente para recoger la cosecha, ¿sí? Y esta clase de personas, Pablo les dice que son personas fieles, que asimismo espera que el creyente pueda hacerlo, ¿sí? Son clase de personas que buscan el tesoro del evangelio, que se preparan, que se capacitan con el fin de dar fruto. ¿Pero quién da el fruto? Dios. Ahora, entendiendo esto, quiero que partamos desde el versículo 8, ¿sí? Para entender bien el versículo 10 de esta noche, ¿sí? Y esto nos lleva al primer punto de esta noche. Y si estás tomando nota, para que puedas tenerlo, es: no dejes de recordar a Cristo en su palabra. Vamos a empezar en el versículo 8, que dice: acuérdate del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Aquí Pablo le dice a Timoteo que reflexione en las palabras que le va a decir, que medite, que recuerde algo. ¿A quién le pide que recuerde? Al Señor Jesús, ¿sí? Que no deje de recordar a Cristo, porque Cristo fue el que cumplió la profecía de que algún día iba a venir un Mesías, ¿sí? El Mesías que el pueblo esperaba. Y este Mesías, una de sus características es que iba a venir del linaje de David, ¿sí? Entonces, que un día este Mesías iba a morir, pero un día iba a resucitar. Y esa obra sería el evangelio que se hablaría para todas las personas hasta hoy en día y en el futuro, si el Señor lo permite. Pero la palabra clave aquí es acordarse, ¿sí? ¿Qué es acordarse? Es traer a la memoria algo que ya conoces, que has percibido, ¿sí? Y de tenerlo en tu mente. Y Pablo le dice a Timoteo que recuerden que Cristo vino, ¿sí? Que Cristo vino a morir en la cruz, que Él resucitó, ¿sí? Conforme al evangelio que Él estaba predicando, que Él estaba compartiendo, ¿sí? Pero la frase especial aquí es: no dejar de recordar a Cristo, ¿sí? Y como te decía al principio, la realidad del cristiano es que hoy en día está teniendo una lucha constante por recordar a Cristo. Está teniendo una lucha constante por ser un siervo inquebrantable, por permanecer firme en Cristo, por permanecer firme dando testimonio de su fe. Y la realidad es que el enemigo hace todo lo que puede, lo que en sus fuerzas, para que su mente, tu corazón esté lejos
del Señor. ¿Cómo lo hace? Con influencias, con ideas, con modas. No, Cristian, yo no soy una persona influenciable. Yo no soy una persona que me influencia fácilmente. Sí lo eres. En algún momento alguien ha influido en tu vida. ¿Sí? ¿Sí o no, Juan? Tú tuviste que tener a alguien, un guitarrista, para que fuera un mentor, quizá. En algún momento, en alguna área, alguien siempre influye en nuestra vida. Entonces, sí ha pasado, sino que nuestra mente, nuestro corazón, deja de tener la mirada en Cristo. Y es por eso es importante meditar en lo que dice el versículo 8. No dejar de recordar a Cristo. Eso quiere decir que podamos recordar su palabra, que podamos recordar el Evangelio, ¿sí? Que la palabra que está en nuestra mente, en nuestro corazón de Cristo, podamos meditar en ella constantemente. Dice Proverbios, capítulo 3, versículo 1 al 8, dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Amigos, es importante guardar la palabra de Dios como tesoro más preciado, ¿sí? En nuestra mente, en nuestro corazón, tenerla presente todos los días de tu vida, ¿sí? Eso es acordarse de Cristo. Que tú todos los días medites, no por cumplir un devocional más, no, sino busques esa relación con Dios, ese conocer, ese recordar a Cristo. Pero, Cristian, ¿el Evangelio es para los que no conocen a Cristo? No. Efectivamente, predicamos un Evangelio para los que no han escuchado, ¿verdad? Pero ¿será que el creyente debe recordarse el Evangelio? ¿Qué creen? Cada día. Cuando tú recuerdas el Evangelio, recuerdas lo que Cristo ha hecho por ti, y te debe animar y guiar a buscar vivir esa vida como un siervo fiel al Señor. Y Pablo le dice a Timoteo: acuérdate de Jesucristo, que Él vino y resucitó de entre los muertos, cumpliendo la promesa de que vendría un Salvador, que este vendría del linaje de David como muestra y señal que es el Mesías prometido. Amigo, amiga, está esta noche aquí en Chinauta, siendo las 7:05 de la noche. ¿Estás recordando a Cristo? ¿Recuerdas a Cristo? ¿O te animas a buscarlo, a recordarlo? ¿Recuerdas el Evangelio todos los días? ¿Estás guardando la palabra de Dios en tu mente y tu corazón cada día? Y esto nos lleva al segundo punto de esta noche. Vale la pena el sufrimiento sacrificial del siervo. Dice el versículo 9: en el cual sufro, ¿qué? Penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Y aquí vemos algo, que Pablo seguramente está sufriendo en la cárcel. Si tú miras, Pablo pasó mucho tiempo ¿en dónde? En la cárcel. ¿A causa de qué? Predicar el Evangelio, ¿sí? Aquí Pablo está preso, sufriendo penalidades, está siendo tratado como un criminal. ¿Pero qué es una penalidad? ¿Sí? Es una situación impuesta por la ley penal. En este caso, lo metieron preso por predicar el Evangelio, ¿sí? Y si recuerdas en Hechos capítulo 9, cuando Pablo fue llamado, Cristo se le presenta a Ananías y le dice: necesito que vayas donde un hombre, porque va a llevar el Evangelio a los gentiles, pero no le va a ser fácil, porque va a sufrir, ¿sí? El que yo lo escoja va a traer una consecuencia, es decir, va a ser difícil llevar el Evangelio para este hombre. Y Hechos capítulo 28, 31 nos deja ver que Pablo predicaba el Evangelio sin ningún impedimento, sin ningún temor a las consecuencias que quizá podrían tener. Ahora, ¿qué clase de consecuencias iba a tener? Lo hemos visto: preso, maltrato. Cuando estaba en Jerusalén, ¿qué querían hacer con él? Apedrearlo, ¿sí? Efesios 3:1 nos deja ver que Pablo pasaba
preso siempre por predicar el Evangelio. Y aún en la cárcel, ¿qué hacía? Predicaba el Evangelio. ¿Sí? No sé si has visto las cárceles de esa época, o has investigado, o alguien aquí le gusta la historia. Pero eran lugares como hoy en día los tenemos. Eran peores, olían a feo, eran angostas. Se tomaban en serio a alguien que estuviera preso, no tenían patios gigantes como hoy en día existen. Y Pablo había sido encarcelado por predicar ese evangelio y conocemos la persecución de esa época, ¿verdad? Que usaban a los cristianos como diversión, ¿verdad? Para burlarse, para perseguir, ¿sí? Pero a pesar de que él estaba sufriendo por predicar el evangelio, que sufría persecución, siempre permaneció fiel, firme. Y quizá nosotros, si nos ponemos en ese contexto, podríamos pensar, ese man como aguantó bastante, yo no hubiera podido aguantar. Hoy en día, gracias a Dios, estamos en un país donde libremente podemos reunirnos. Pero también conocemos que en otro lado del mundo hay países donde efectivamente predicar el evangelio trae una consecuencia, ¿verdad? Y si es la primera vez que quizá vienes a un campamento o estás conociendo de Jesús y escuchar esto de que alguien entregue su vida, esté preso por predicar un mensaje, yo no lo haría. ¿Sí? Alguien que está dispuesto a sufrir estas cosas, realmente, humanamente, no tiene lógica. ¿Sí? Pero Pablo entendía que ese hermoso evangelio es el motivo por el cual él sufría maltratos físicos, morales, emocionales. Pero es increíble que nunca dice que se arrepiente o que está dudando. Y él dice, estoy dispuesto a seguir sufriendo. ¿Sí? Ese trato que él recibía no le impedía seguir llevando el evangelio, exponiéndolo, ¿sí? Ya que aunque él estuviera preso, la palabra de Dios nunca iba a ser presa. La palabra de Dios nunca iba a ser encarcelada. Y conocemos un versículo muy famoso, Filipenses 1:21, ¿qué dice? Es bien famoso, hasta lo cantamos. Porque para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo entendió que él estaba llamado a llevar el evangelio, ese mensaje, con su vida y sufrir por ello. Y dice el versículo 10 de Timoteo, el que estamos estudiando. Por tanto, todo lo que por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria. Por eso mismo, como el evangelio no estaba preso, el mensaje nadie lo podía encarcelar, Pablo estaba dispuesto a seguir sufriendo físicamente para que ese mensaje pudiera llegar. Él estaba dispuesto a soportarlo. Dice Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. El apóstol Pablo, por amor a Cristo y a su iglesia, se gozaba del sufrimiento que tenía, ya que esta tribulación, este sufrimiento, era para que el mensaje siguiera llegando, ese testimonio de Cristo siguiera llegando. Pero nos habla de los escogidos, es decir, todos los que en algún momento van a escuchar. Y el Espíritu Santo va a reargudir sus corazones, va a convencer de pecado y van a seguir a Jesús, van a creer en ese evangelio. ¿Sí? Esos maltratos por amor los recibía por aquellos que van a escuchar el evangelio, por aquellos los que iban a creer y que a la vez ellos le iban a compartir a otros. Él entendía para quién estaba trabajando. Y ahora te pregunto, ¿tú estás sufriendo por el evangelio? Joven, jovencita, ¿estás sufriendo por el evangelio? En el lugar de donde estás, ¿saben que eres cristiano? ¿Estarías dispuesto a sufrir quizá por el evangelio? Ahora, ¿qué clase de sufrimiento te hablo? ¿Sí? Y gracias al Señor, estamos en un país libre donde no nos meten presos, por ahora, por predicar el evangelio.
podemos profesar nuestra fe libremente, pero la realidad es que muchas veces por un temor al rechazo, por temor a burlas, por temor a ser criticados, callamos cuando hay que hablar. No somos testimonio cuando debemos serlo. No somos luz cuando deberíamos hacerlo. Pero Cristian, en mi trabajo y mi familia sí saben que soy cristiano, sí me estoy esforzando. ¿Seguro? ¿Te comportas como un hijo de Dios? ¿Tu vida refleja a Cristo? ¿O por caer bien callas? O incluso en la iglesia, cuando apuntas a alguien, cuando criticas a tu líder, cuando murmuras de alguien, ¿muestras a Cristo? Ahora, no te estoy diciendo que para ser más espiritual, para agradar más al Señor, tú debes buscar el sufrimiento, no. Solo que si tú vives en la voluntad del Señor, guardando su palabra en tu mente, en su corazón, todos los días, tarde o temprano llegará el sufrimiento. Y es ahí donde tú vas a responder. O permaneces fiel o te apartas. Cuando llegue ese sufrimiento por causa de tu fe en Cristo, ahí es donde debes evaluar. ¿Estoy dispuesto a sufrir? El sufrir hoy por Cristo es sin importar las consecuencias que vengas. Tú puedas decir, quiero estar firme en el Señor. Quiero guardar su palabra. Quiero ser un testimonio de Cristo. Quiero mostrar a Cristo y su evangelio, porque ese evangelio trae salvación. Amigos, como jóvenes realmente es fácil dejarnos llevar por las corrientes de este mundo. Un ejemplo, la televisión, la música, las amistades. Pero cuando llegue el momento de sufrir, no temas, porque el Señor te está viendo todo el tiempo. El Señor está cuidando de ti, ¿sí? Y el sufrir, si miras a Pablo, traía una hermosa satisfacción, ¿sí? Porque el evangelio se seguía llevando día a día. Dice Mateo 5:10 al 11: bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los. Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Así que, amigos, si por mostrar a Cristo, si por vivir en fidelidad a su palabra, si por buscar glorificar a Dios con tu vida, llegas a sufrir, déjame decirte que vale la pena. Vale la pena sufrir. Siempre pon tu mirada en Cristo. Mira a Cristo todo el tiempo. Realmente no es fácil soportar el sufrimiento. Pero así como el mensaje ha llegado a muchos, como algún día llegó el mensaje a tu vida y creíste, hay muchos que necesitan escuchar ese mensaje. Y como jóvenes a veces decimos que yo no soy pastor, yo no soy misionero, y no sé cómo. Pablo le dice a Timoteo que ninguno tenga en poco su juventud. El joven puede impactar vidas. El joven puede animar a los mayores y le dice que sea ejemplo a todos los creyentes. Vale la pena el sufrimiento sacrificial del siervo de Dios porque lleva a otros a Cristo. Ahora, como les decía, la corriente nos está llevando poco a poco con pensamientos, argumentos, filosofías que nos alejan de la mirada de Dios, ¿sí? Pero una evidencia clara puedes ver de que si te estás alejando de Dios o no, es tu intimidad con Dios. ¿Cuánto tiempo inviertes en orar? ¿Cuánto tiempo inviertes leyendo su palabra? Cuando dejamos de orar, nos volvemos cada día insensibles al pecado. Nos dejamos alejar. Una vez estábamos en nuestra reunión de jóvenes, hace unos meses, y hablábamos de Daniel capítulo 6. Y una de nuestras jóvenes decidió abrir su corazón y compartir algo que estaba pasando en su vida. Y decía, yo cuando oro, yo no siento a Dios.
yo siento que mi oración no sale de este cuarto. Yo siento que Dios no me escucha, ¿sí? Y ese día precisamente nos pidieron llevarla en nuestro auto con mi esposa a su casa. Y decidió abrir más su corazón y mi esposa le preguntaba, ¿en qué estás llenando tu mente? ¿Qué es lo que ahí ocupas mayor tiempo? ¿Qué lees? A la chica le gustaba leer mucho. ¿O qué música escuchas? ¿O en qué inviertes más tu tiempo? Y pues ella fue sincera, dijo, a mí me gustan mucho los libros de vampiros, de cositas un poquito fuertes. Me gusta mucho el metal, ¿sí? Y pues me la paso bastante en el teléfono, ¿sí? Y le decíamos, ¿estás siendo llena del Espíritu Santo? Porque cuando descuidamos nuestras disciplinas espirituales, cuando llenas tu mente de cosas que no son la palabra de Dios, vas creando barreras que te van alejando de Dios. No significa eso, que Dios no te escucha, que Dios no está ahí. Esa es la palabra de Dios, que cuando buscamos a Dios, lo hallaremos. Cuando quizás te pasa eso, que quizás oras y no sientes a Dios, y a veces pensamos que sentir a Dios es sentir el viento de la rosa de Guadalupe, ¿no? No. Es que con fe, confiadamente, oras y sabes que Dios te está escuchando. Pero lo importante es que llenes tu mente y tu corazón del Espíritu Santo. Joven, ¿estás siendo lleno del Espíritu Santo? ¿En qué llenas tu mente? ¿Qué miras? ¿En qué inviertes más tiempo? O quizás te está llevando la corriente de este mundo poco a poco. Pablo continuará recordándole a Timoteo que por ser testimonio y llevar el mensaje del Evangelio habrá muchas consecuencias en su vida. Pero esas consecuencias no siempre van a ser malas, porque Dios va a respaldarlo a quien lleva el Evangelio. Dice el versículo 11, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, ¿también qué? Viviremos con Él. Si sufrimos, ¿también qué? Reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Queridos amigos, el Señor nunca quita la mirada de sus hijos. El Señor no nos dejará solos nunca. Él sabe lo que implica vivir en este mundo. Él sabe lo que implica llevar el Evangelio. Él sabe lo que implica buscar vivir en santidad, en fidelidad. Él sabe que pecamos. Pero Él trae ese acompañamiento y promete que si sufrimos por mostrar a Cristo, por llevar el Evangelio, por no avergonzarnos, traerá una gran recompensa. Reinaremos con Él. Estaremos con Él. Pero en el versículo 13 nos dice la realidad de muchos hoy en día en la iglesia. Nos avergonzamos de Cristo. Callamos. Nuestra vida no refleja que yo soy hijo de Dios. Y aunque le seamos infiel, dice que Él permanecerá fiel. Ese es tu Dios. Ese es el Dios que está dispuesto a ayudarte en ese proceso. Ahora, ten cuidado, está alerta, sé lleno del Espíritu Santo, permanece fiel. Tú eres diferente a este mundo, porque eres un hijo de Dios, tú tienes que marcar la diferencia. Sé lleno del Espíritu Santo. Y esto nos lleva al último punto de la noche, punto número 3, el fundamento es Cristo. Y al escuchar esto y ver lo importante que es entender que por llevar el Evangelio vamos a sufrir, debemos pensar algo. ¿Cuál es ese fundamento inquebrantable del cielo? ¿Sí? Y la respuesta, querido amigo, amiga, es Jesús. Es Jesús que resucitó de entre los muertos. La resurrección de Cristo es el fundamento de la fe cristiana. La resurrección de Cristo es lo que hace que nuestro fundamento sea seguro, sea estable, sea firme, de que no nos avergoncemos de Él.
de que podamos ser fieles a su palabra, de que seamos testimonio. Nosotros predicamos de un Cristo resucitado, de Cristo que está vivo. Y por ello tenemos una razón clara para vivir y seguir llevando ese mensaje de que Cristo vino, murió y resucitó y está vivo para traer salvación. A diferencia de Pablo, que estaba preso cuando escribe esto, la palabra de Dios nunca va a ser presa. La palabra de Dios no tiene límites, ¿sí? No hay nadie que pueda sujetar la palabra, ¿sí? Jesús está vivo y las buenas nuevas pueden llegar a muchas personas y ser salvos. En tu familia, en tu vecindario, en tu lugar de trabajo. Querido joven, mira a Cristo y marca la diferencia en el lugar de donde estás. La meta de Pablo era que más personas escucharan de Jesús y cambiaran el curso de su vida hacia Él, a través de la fe en Él. Como estamos viendo esta noche, la motivación de Pablo era saber que el servicio sacrificial del siervo inquebrantable lleva a otros a Cristo. El sufrir a Cristo puede llevar a otros a Cristo. Así como un día Cristo llegó a tu vida. Y Pablo le dice a Timoteo, busca llevar el evangelio. Vas a sufrir, pero vale la pena. Así que, si Pablo estaba dispuesto a sufrir, a soportar, para que todos pudieran, para que otros escucharan y fueran salvos, ¿qué nos impide a nosotros llevar el evangelio? ¿Qué te impide vivir en obediencia al Señor? ¿Qué está ocupando en primer lugar de tu mente? ¿Estás siendo un siervo inquebrantable? ¿Tu servicio es sacrificial para que el evangelio? ¿Por qué sirves? ¿Cuál es tu motivación de servir? ¿Para que te vean? ¿O para que Dios se lleve la gloria? ¿Con qué motivación sirves al Señor? ¿Con qué motivación te llegas temprano cada domingo y sirves? ¿Con qué motivación te preparas tu enseñanza? Y es para que más personas conozcan el evangelio, para que Cristo se lleve la gloria. Por eso Pablo le dice a Timoteo que enseñe esto a otros lo que había aprendido. Joven, enseña a otros lo que estás aprendiendo del Señor. Y a su vez ellos van a enseñar a otros. Pablo está diciendo que el siervo fielmente, el servicio sacrificial del creyente va a llevar a otros a Cristo. Y el objetivo es tuyo de permanecer fiel en obediencia al Señor, guardando en tu mente y tu corazón sus mandamientos, su palabra. En tu andar diario, sin importar lo difícil que fuera, permanece mirando a Cristo, recordando el evangelio. Ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a hacerlo tú? ¿O quizá te estás dejando influenciar por las corrientes de este mundo? Ahora, amigos, un día Cristo volverá. Y quizá tú vienes por primera vez a una actividad como esta, es un campamento. ¿Sí? Pablo tenía una perspectiva realista del ministerio, entendía que el evangelio es ofensivo para la gente, porque trae persecución, porque la gente no quiere escuchar pecado. ¿Qué es pecador? Pablo estaba dispuesto a soportar los problemas que llegaran a fin de que el evangelio pudiese alcanzar a otros. Y si tú vienes por primera vez a un evento como esto, es aquí donde has escuchado mucho el evangelio, mirar a Cristo. ¿Por qué dicen esto? Y vemos que Cristo vino a este mundo para salvarnos de una eternidad lejos de Dios por causa del pecado. Donde el hombre a su forma, a su manera, con obras, con religión, por interés quiere intentar llegar a Dios, pero por sí mismo nunca va a poder, porque la barrera que lo impide es el pecado.
La barrera que se interpone entre Dios y el hombre es pecado. Por eso Cristo vino. Porque para quitar esa barrera tenía que hacerse un pago. Dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que pagar muriendo. Y tú y yo estábamos destinados a morir. Y Cristo decidió ir. Dios envió a su Hijo para tomar ese pago y muriera por ti y por mí, que estábamos destinados a morir y pasar una eternidad lejos de Dios. Cristo vino a tomar tu lugar y mi lugar para pagar por nuestros pecados, pero resucitó. Y nos dice la palabra que miremos a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, poniendo nuestra fe y confianza en Él como nuestro Señor y Salvador. Hay que reconocer que soy pecador y que no puedo llegar a Dios sin Cristo, y por eso pongo mi fe y mi confianza en Él. Yo empecé con una historia. El padre, desesperado, ve a su hijo lejos y lo único que reacciona es: hija, necesito ir por tu hermano. Él se da cuenta que lo ve a lo lejos y le dice: solo te voy a pedir que hagas una cosa. Quiero que por favor patalees lo que más puedas y recuerdes lo que te he enseñado y espérame aquí. Haz lo que te he pedido que hagas. El padre se va y va a tratar alcanzando nadando a su hijo y se da cuenta que un grupo de pescadores también habían visto al niño y se van con él a ayudarle. Rescatan al niño e inmediatamente corren en la barca de vuelta ante la niña. La niña unos metros más atrás la encuentra haciendo lo que su papá le pidió que hiciera. Su papá se lanza, abraza a su hija y la niña le dice: papi, estuve haciendo lo que tú me pediste que hiciera. Amigos, Cristo va a volver y ojalá nos encuentre haciendo lo que nos ha pedido que hagamos. Oremos. Padre, te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por morir en la cruz, Señor. Tú conoces los corazones que están aquí, Señor. Tú conoces, quizá nos hemos avergonzado, si quizá vivimos una vida en pecado, si quizá vivimos una vida doble, si quizá tenemos orgullo, rabia, odio en nuestro corazón. Pero Señor, tu palabra nos lleva a mirarte a ti y a poder llevar el Evangelio día a día, Señor. A recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Y gracias porque tú prometes que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, Señor. Padre, ayúdanos a ser llenos del Espíritu Santo, a quitar el enojo, la ira, quizá lo que el mundo poco a poco ha puesto y nos ha vuelto insensibles, Señor. Que nuestra motivación sea darte la gloria, la honra, Señor. Padre, ayúdanos a ser siervos inquebrantables, dispuestos a sufrir por el Evangelio, a llevar el Evangelio para que te lleves la gloria y la honra. Y si aquí, Señor, hay alguien que aún no te conoce como Señor y Salvador, pueda mirarte a ti, Señor, y conocer que Cristo vino para pagar, perdonar tus pecados. Y si quizá aquí hay alguien que aún siendo creyente está viviendo una vida en desorden, pueda mirarte a ti y acercarse a ti con un corazón arrepentido, dispuesto a permanecer fiel y firme. Señor, gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. El canto que vamos a entonar para terminar, si te animo a que lo que cantemos, medita en lo que estás cantando. A veces cantamos por cantar, pero este canto le pedí a Juan que fuera el canto lema porque describe la realidad de un creyente, ¿sí?
que fuimos descarriados, que en nuestro pecado, en nuestra maldad no podíamos ver a Cristo. Y en el dolor encontramos la gracia de Dios, ¿sí? Que con lágrimas, con temor, clamamos a Dios y Dios responde. Y es esa gracia que podemos llegar delante del Señor. Ese Dios que nos salva, esa gracia que nos da. Póngase de pie y vamos a terminar cantando tu gracia.